Dios les bendiga. Como ya conocemos la semana pasada, el pastor Osbel compartió con nosotros un mensaje introductorio sobre la epístola a los Hebreos. Personalmente, me encanta la manera en que el autor bíblico presenta a Cristo, cómo exalta su virtud y dignidad por medio de ese único y verdadero sacrificio que Él ofreció por su muerte. Comencemos nuestro viaje por los textos de este libro y les pido, hermanos, que no permitamos por ningún concepto que quedemos privados de tan grande beneficio. Por el contrario, sumerjámonos en el texto bíblico y permita al Espíritu Santo que podamos conocer, enamorarnos, aferrarnos más a esa persona gloriosa, a través de la cual Dios se ha mostrado. Es mi oración que a través de estos pasajes del libro de Hebreos puedan ser abiertos nuestros ojos para contemplar lo glorioso que es nuestro Señor Jesús. Quiero comenzar parafraseando una ilustración que aparece en el libro del príncipe Caspian, en las crónicas de Narnia. Cuando Lucy regresa a Narnia, se encuentra con el león Aslan y le dice: Aslan, eres más grande con respecto a cuando te conocí. Este le responde: eso se debe a que tú has crecido desde la última vez que estuviste aquí. Entonces, ¿no has crecido?, pregunta ella. No, responde Aslan. Lo que sucede es que mientras más tú crezcas, más grande me verás a mí. Obviamente es una historia para niños, pero encierra una verdad mayor que ilustra algo de lo que sucede en la vida del creyente. Mientras más crecemos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, más grande y glorioso le veremos a Él. No es que Él va a ser más glorioso de lo que ya es. No. Cristo ya es todo lo glorioso que puede ser. Y no hay otro ser más glorioso que Él en todo el universo. Lo que sucede es que nosotros sí podemos crecer en nuestra apreciación de quién es Él. De hecho, mientras más le conozcamos, más fascinados quedaremos ante Él. Pidamos a Dios que a través de su palabra podamos conocerle más. Así que disfrutemos en el día de hoy de estos primeros versos de la carta a los Hebreos. Dice así la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en otras ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación por los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este texto, el autor deja claro que la enseñanza traída por Cristo tendría que ocupar la preeminencia, porque Él mismo es el cumplimiento de todas las profecías. Dios estaba revelándose y a su vez dando cumplimiento a lo antes prometido, mostrando que su amado Hijo es superior y que tiene más excelente nombre que todo nombre. Algo que nosotros no podemos perder de vista en este pasaje es el contraste presentado entre la forma en que Dios ha hablado. Por ejemplo, notemos cómo llega esta revelación a su máxima expresión en el verso 2 cuando dice: en los últimos días ha hablado por su Hijo. Y es interesante el juego de palabras que introduce esta epístola. Dios habló en otro tiempo a los profetas, ahora por el Hijo. En aquel entonces a los patriarcas, ahora a nosotros. Antes en diversas ocasiones, ahora de una manera más extraordinaria y permanente en el fin de los tiempos por medio de su amado Hijo. ¿Ha meditado usted en el gran privilegio inmerecido que se le ha otorgado al hombre? No es tan solo que el Dios Santo, Santo, Santo haya querido dirigirse al hombre para establecer comunicación con Él a través de otros hombres, sino que además haya querido revelarse por completo
y hacernos parte de su familia, enviando a su único Hijo a la tierra para salvar y para hablar en su nombre. Dios habló a los antepasados en los tiempos que precedieron al nacimiento de Jesús y les comunicó su revelación. Es importante tener bien claro que es Dios quien origina la revelación. Él es la fuente, la base y el sujeto de ella. En la era veterotestamentaria, Dios usó a los profetas para dar a conocer su palabra al pueblo. Ellos no traían su propio mensaje originado por la mente humana, sino que inspirados por el Espíritu Santo, hablaban la palabra de Dios. Así tal como lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 21. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Nada vino de ellos, sino de Dios. La multifacética revelación de Dios que le llegó repetidamente a los antepasados en tiempos previos al nacimiento de Cristo era inspirada por Dios. Sin embargo, esta revelación de Dios ha llegado a su fin y lo ha hecho de una manera extraordinaria. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Es notable el contraste entre los tiempos anteriores a la venida de Cristo y la aparición de Cristo como consumación de la revelación de Dios. Ambas partes de la revelación de Dios conforman una unidad debido a que no hay más que un autor, donde el pacto antiguo es consumado en el nuevo. La palabra hablada por Dios en el pasado no difiere de la palabra hablada por su Hijo, pero el escritor está señalando que la plenitud de la revelación es única, final y completa. Era una revelación progresiva que apuntaba constantemente a una revelación mayor. Es por eso que cuando Jesús llegó, trajo la palabra de Dios en toda su plenitud y riqueza. Él es la revelación final. Tal como nos dice con toda precisión el erudito británico Bruce, quien apoyó la fiabilidad del cumplimiento del Nuevo Testamento. Él cita: la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de Él. Para expresar la excelencia del Hijo de Dios, el escritor de Hebreo nos recuerda que Dios, por medio de su amado Hijo, creó el universo y lo hizo dueño y señor de todas las cosas. Lo hizo heredero, que por derecho propio hereda todo lo que el Padre ha determinado en su voluntad. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara de nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Un texto maravilloso del Nuevo Testamento en relación a esto lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, en los versos 13 al 20. Dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él, refiriéndose a Jesucristo, es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en todo Él tenga toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre, siendo Él igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Hermanos, la palabra final de Dios
llega al hombre. Jesús ha revelado lo íntimo de Dios, nos ha dado a conocer su gloria. Por lo tanto, cuando Dios habla, todos debemos guardar silencio. Y nada debe impedir que obedezcamos humildemente sus palabras. Es necesario que todos escuchemos su mensaje, porque quien está hablando es el Señor de todas las cosas. De aquí los beneficios que no debemos perdernos, de los cuales les hablaba al comienzo. El esplendor de Jesucristo refleja la gloria del Padre, la cual a su vez es reflejada en la vida de nosotros, los creyentes. Es como si Jesús estuviese mostrando los tesoros más preciosos, más preciados del Padre. Escuchemos su voz en medio de este mundo tan convulso, donde se oyen tantas voces que gritan en contra de su verdad. Jesús dijo a los suyos que escucharían su voz y le seguirían. Hermano amado, si escuchas hoy su voz, no ignores sus palabras. Amigo, te invito a que puedas hacer una pausa a las demás voces que han guiado tu vida, para que cambies de dirección y comiences a ser sensible a la voz de Dios por medio de su Hijo, que te está llamando al arrepentimiento y a confianza en Él para salvación de tus pecados. Él es el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, eterno Dios, soberano y justo. Dejemos de escuchar nuestros propios pensamientos y escuchemos la palabra final de Dios dada al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo.